Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se levantó Ana después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a una de las jambas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente e hizo este voto: Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de mi vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras insistía implorando ante el Señor, Elí observaba su boca. Ana hablaba para sí en su corazón, solo sus labios se movían, mas su voz no se oía. Ella le creyó borracha. Entonces le dijo: ¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Echa el vino que llevas dentro. Pero Ana tomó la palabra y respondió: No, mi señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor, solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu sierva como una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Elí le dijo: Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Ella respondió: Que tu sierva encuentre gracias a tus ojos. Luego la mujer emprendió su camino, comió y su semblante no fue ya el mismo. Se levantaron de madrugada y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y llegaron a su casa de Ramá. Elcaná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, diciendo: Se lo pedí al Señor. Palabra de Dios. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. En el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. El Señor de la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. Él levanta Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged la palabra de Dios, no como palabra humana, sino cuál es en verdad como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Todos sabemos, porque lo hemos comentado más de una vez, que
en el antiguo Israel, la mujer que no tenía hijos, que era estéril, pues lo consideraba como un castigo de Dios, como una desgracia. Porque claro, Israel es un pueblo pequeño, o era, y lo sigue siendo, un pueblo pequeño, y entonces el tener hijos significa la continuidad del pueblo, significa la continuidad de una estirpe. Pues por eso digo que la mujer que no tenía hijos lo consideraba como un castigo de Dios. Y es lo que hoy hemos leído en el primer libro de Samuel, cuando Ana, que es estéril, que no tiene hijos, reza, además con una oración que le sale de lo más profundo de su alma. Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y concedes a tu siervo un retoño varón, lo ofreceré al Señor para todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Esto último significa que se consagra al Señor. El no cortarse el pelo es una consagración al Señor. Esto ocurre en la lectura de hoy con Ana, pero también en otras lecturas del Antiguo Testamento vemos que hay mujeres estériles y que, sin embargo, precisamente por su debilidad, por ser como inútiles ante Dios, Dios les concede lo que piden y además el hijo o los hijos que tienen se convierten en verdaderos estandartes y guías del pueblo. Estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en la mujer de Abraham, Sara, lo mismo le pasa. Es ya mayor, no tiene hijos, pero Dios le concede a su hijo Isaac, que será con Abraham y con Jacob los patriarcas del pueblo de Israel. Lo mismo va a pasar con Samuel. Samuel va a ser uno de los grandes profetas, va a ser el que va a guiar a muchos reyes, a caudillos del pueblo de Israel, a darles, a acercarles la palabra de Dios. Pues eso, Dios se fija en la sencillez, se fija en la esterilidad, se fija en la pobreza, en definitiva, del ser humano, para poner allí precisamente su dedo, para que la huella de Dios sea como una forma de hablar al pueblo, diciendo: en los pobres, en los humildes, en los sencillos, ahí es donde yo me fijo, y ahí es donde os doy señales de mí, no solo de mi existencia, sino también de que estoy a vuestro lado, de que os acompaña. Bueno, pues esta sencillez, esta humildad, esta pobreza es en la que nace Jesús, que hemos celebrado estos días de la Navidad. Y ahora ya empezamos a proclamar el Evangelio de Marcos, hablando ya del comienzo de su vida pública. Jesús se ha establecido ya en Cafarnaúm y, como buen judío, los sábados acude a la sinagoga. Pero no se queda como un ser pasivo, expectante, no. Empieza él también a enseñar, empieza a predicar, empieza a comentar la palabra de Dios. Y la gente de pronto lo nota. La gente dice: este no es como el resto de los escribas que nos cuentan y nos enseñan lo que han aprendido en los libros. Esto es otra cosa. Esto es una palabra que nos llega al corazón, que sale de los labios de Jesús, pero no es una simple interpretación, sino que es la transmisión del reino, la transmisión de unos valores que nos llenan y nos dan plenitud. Y por eso nos dice: estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba
con autoridad y no como los escribas. Era otra forma de comentar la palabra de Dios, era otra forma de transmitir la palabra de Dios, y eso la gente lo notaba, eso la gente lo acogía, lo recibía, digamos, con alegría. Y esta es la primera parte del Evangelio de hoy. La gente se admiraba porque enseñaba con autoridad, como diciendo, esto que yo os digo no lo he aprendido en un libro, sino que os lo digo porque el Padre Dios me lo ha enseñado y yo os lo transmito. La segunda parte del Evangelio, el espíritu inmundo. Pues entonces se hablaba mucho de los poseídos y este espíritu inmundo confiesa a Jesús. Porque lo primero que dice, has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, dice el espíritu inmundo, el santo de Dios. Es decir, confiesa en medio de la sinagoga, en medio del público, confiesa que Jesús es el santo de Dios. Pero Jesús naturalmente no puede, ni mucho menos, estar como alabado por el espíritu inmundo. Es el espíritu del mal. Y entonces Jesús también con autoridad. Y eso es lo importante, que no solo enseña con autoridad, sino que actúa con autoridad. Y entonces le dice, cállate y sal. Y el espíritu inmundo sale. Dice, le retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos. Es decir, una vez más, Jesús en la sinagoga, por lo que dice, por lo que se enseña, la gente se asombra. Esto es otra cosa. Pero es que ahora, en este segundo momento, en el que Jesús manda a los espíritus inmundos y salen del poseído, entonces la gente queda ya estupefacta. ¿Qué es esto?, se pregunta la gente. ¿Una enseñanza nueva? Repite San Marcos, una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y entonces estamos todavía en Galilea, todavía no ha ido Jesús hacia Judea, estamos todavía en Galilea, ¿y qué es lo que pasa? Que la gente empieza a comentarlo. Ha salido un gran profeta, este hombre es diferente. Y entonces nos dice Marcos, su fama se extendió por todas partes, alcanzando a la comarca entera de Galilea. Este es Jesús, el Nazareno, este es Jesús, el que comienza su vida pública y empieza enseñando y actuando de una manera en que nos va a transmitir el reino de Dios. En otros momentos se nos dice que empieza predicando, el reino de Dios está cerca, convertíos. Pues esta es la palabra de Dios que llega hoy hasta nosotros y que nos pide también conversión y que nos pide que hagamos caso a lo que el propio Jesús nos enseña, que sigamos como los hombres de su época, que sigamos asombrándonos por lo que nos transmite, por lo que nos dice, que nos suene a algo nuevo cada día, porque lo que Él nos transmite, lo que Él nos pide, es lo que el mundo necesita. Un mundo donde reine de verdad el amor, la justicia, la paz. Y quizá hoy lo necesita más que nunca. Por eso tenemos que orar, como hacía Ana en la primera lectura, orando al Señor, mostrando pues su desasosiego, su angustia por no poder concebir un hijo, pero que el Señor se acuerda de ella. Pues nosotros también tenemos que seguir orando, no con angustia, sino con alegría, porque hemos conocido al Señor Jesús, porque Él nos ha transmitido lo que el reino de Dios significa para la humanidad. Nosotros tenemos que seguir orando y pidiendo al Señor por la paz en el mundo,
por la justicia y sobre todo por el amor. Vamos a pedírselo así al Señor.